Pues al parecer mis ambiciones creativas han superado la capacidad que mi computadora tiene para procesar video. Entonces sí estuve pasando algo de ese tiempo encontrando caminos alternativos para lidiar con estos obstáculos y pues sí me tardé más tiempo de lo que tenía pensado, así que creo que sí será necesario hacer pronto una actualización. Y con ambiciones creativas ahorita me refiero a los visuales que les coloco como fondo en el video, que digo, no tiene nada que ver con el tema que estoy por presentarles, pero sí tiene que ver con mi canal, porque sí he experimentado bastante con el aspecto visual, a pesar de que no creo que sea lo más importante en los videos, pero pues, ¿qué les puedo decir? Mis prioridades son a veces extrañas e ilógicas. Pero bueno, ya siendo eso un lado, este tema que ahora les voy a plantear es como una extensión o una rama del tema anterior de lo que fue el ruido. Porque si recuerdan, les mencioné brevemente el fenómeno del ruido blanco, que como les comentaba es la suma de todas las frecuencias, y en ese momento sí sentí la tentación de explicarles por qué le llaman ruido blanco, pero tampoco me parecía tan relevante hacerlo en ese momento, así que pensé que sería mejor hacer un video exclusivo y explicarlo aquí. Entonces, fíjense, tenemos esto del ruido blanco, ¿no? Pero también hay otros colores en el ruido, como el ruido rosa o el ruido marrón o café, como prefieran llamarlo, que también serían como los otros colores más comunes, aparte del blanco. Y tal vez también ya saben por qué tienen estos colores como nombres, o tal vez no, pero antes de contarles por qué así se les llaman, quisiera primero explicarles cómo funciona el espectro de audio de los humanos. Nosotros escuchamos aproximadamente de los 20 Hz a los 20.000 Hz. Y digo aproximadamente porque sí varía de persona a persona y generalmente más en relación a nuestra edad, porque sí pasa que con la edad perdemos la capacidad de oír ciertas frecuencias. Por ejemplo, yo recientemente me enteré que en mi oído izquierdo he perdido la facilidad de escuchar frecuencias que se encuentran de los 200 Hz para abajo. Resulta que estas frecuencias las escucho 15 decibeles por debajo de lo normal en mi lado izquierdo, lo que sí es bastante. Y sí fue un dato que cuando me enteré me dolió, porque técnicamente soy bajista, así que las frecuencias graves son básicamente como mi hogar. Y segunda, pues también produzco música, así que necesito tener mis oídos funcionando de manera óptima para saber si mis mezclas las estoy haciendo correctamente o no. Pero digo, afortunadamente mi oído derecho sigue bastante saludable, pero por supuesto que hay que cuidar ambos oídos para que no terminen en una situación pues menos favorable. Pero aparte de eso, también la última vez que realicé un barrido de frecuencias, sí sentí que únicamente escuchaba a partir de los 50 Hz de frecuencia. Entonces yo no escucho los 20 Hz. Y también por el espectro más agudo, cuando superaban ya los 16 kHz de frecuencia aproximadamente, ya tampoco no escuchaba. Entonces mi rango de frecuencia es más reducido de lo que sería el estándar humano y no sé si eso se debe a la edad o simplemente porque así nací. Quién sabe. Y bueno, si ustedes también quieren saber cómo se encuentran sus oídos, pueden hacer también esta prueba del barrido de frecuencia, que es muy sencilla, aunque sí necesitan bocinas que sean capaces de reproducir lo que son las frecuencias graves, ¿no? Pero si las tienen, pueden incluso aquí mismo en YouTube encontrar varios videos que realizan un barrido de frecuencia para que puedan hacer estas pruebas. Pero bueno, ya haciendo a un lado esto del espectro de frecuencia humana, ahora lo que les quiero explicar son lo que es una banda de frecuencia, para ya después pasar con lo que son los colores en los ruidos. Una banda de frecuencia básicamente es el espacio que existe entre dos distintas frecuencias. Entonces es muy común que dentro de la producción se manejen 4 bandas de frecuencia generales, que sería la banda de los graves, que se encuentra aproximadamente entre los 20 Hz a los 100 Hz de frecuencia. Luego está la banda de los medios graves, que también puede encontrarse aproximadamente entre los 200 y los 800 Hz. Tenemos también los medios agudos de los 1000 a los 8000 Hz y luego los agudos de los 10.000 a los 20.000 Hz. Y la función que estas bandas tienen puede ser para controlar el volumen o el estéreo, la distorsión, compresión, el desfase,
varias distintas cosas que realmente no tienen nada que ver con este tema, así que no le presten demasiada atención a este dato. Por ahora solo tienen que saber que el espectro de audio humano se maneja de los 20 Hz a los 20 kHz y también entender mínimo lo que es una banda de frecuencia. Porque, chequen, al ruido blanco se le llama como tal en comparación a cómo funciona el color blanco. Cuando se ve luz blanca se encuentran todas las frecuencias de los colores siendo excitadas al mismo tiempo a la misma amplitud, así como sucede con el ruido blanco. Entonces, imagínense que tenemos múltiples bandas de distintos colores y podemos controlar el volumen de cada una individualmente. Entonces, si subimos la amplitud de todas estas bandas de colores al mismo volumen, obtenemos lo que sería el ruido blanco. Pero bueno, esta comparación realmente es simbólica, no es que ninguna de estas bandas esté realmente vinculada a un color específico. Y bueno, ya entendiendo más o menos este concepto, pues sí puede llegar a ser a veces algo confuso porque si se entiende cómo funcionan los colores con la luz, entonces uno podría llegar a la conclusión que pues para obtener un color rosa solo tendrías que mezclar, digamos, la banda roja con la banda azul. Pero realmente no es así como funcionan los otros ruidos. Y en realidad la diferencia entre el ruido blanco y el rosa es una inclinación de las frecuencias. Por ejemplo, el ruido rosa tiene mayor energía en la parte grave del espectro que en la aguda. Y quizá acomodando los colores de esta manera sí se puede obtener algo similar a un rosa porque sí hay más energía roja, figurativamente hablando, pero la cosa con los otros ruidos es que más que funcionar como la combinación de distintos colores o la excitación de bandas específicas, funcionan más bien como fórmulas físicas. Entonces creo que es por eso que no se oye mencionar nunca lo que es el ruido verde, por ejemplo. Digo, técnicamente sí podríamos inventarlo, pero también entraría en juego su aplicación. Porque, por ejemplo, el ruido rosa se usa a veces en vez del blanco porque se dice que tiene un balance de energía más natural. Y esto por cómo funciona el sonido, porque cuando un tono vibra siempre hay mayor energía en las frecuencias graves que en las agudas, que también sucede con las mezclas dentro de la música. Tiene mayor energía en los graves que en los agudos, similar a cómo funciona también el ruido rosa, que sí he visto que a veces se usa para describir el sonido de la lluvia, el cual no sé si sea muy apropiado, no, porque sí tiene esa decadencia de frecuencias como sucede con el ruido rosa, en donde hay mayor energía en los graves, pero cuando llueve, por lo general las gotas no producen frecuencias demasiado graves, a menos de que se encuentren también acompañadas por alguna tormenta. Entonces, de hecho, creo que incluso sí sería posible que la lluvia en realidad lo que sea es ruido verde. Entonces ahí tendría una aplicación para su uso. Y quizá al experimentar la lluvia dentro de un vehículo, por ejemplo, sí dé más esa pronunciación en los graves, entonces tal vez adentro de un vehículo las frecuencias sí tengan una figura un poquito más similar al ruido rosa. Luego en el caso del ruido marrón, que tiene una concentración mucho mayor dentro de los graves y también mucho menor en los agudos, este ruido quizá se escucharía más común dentro de lo que serían los truenos o también hasta las olas del mar golpeando las orillas de la playa. Y bueno, también aparte de estos tres colores que les acabo de mencionar, también está el ruido gris, que este funciona con una lógica completamente distinta a las anteriores. Porque pues cuando uno piensa en el color gris, es básicamente lo mismo que el color blanco, simplemente con menos intensidad o saturación. Entonces pues uno podría pensar que el ruido gris es lo mismo que el ruido blanco, pero pues con menos volumen. Y sobre todo cuando también entiendes que el ruido negro es literalmente el silencio. O sea, podrías llamarle al grupo de Enrique Bunbury los héroes del ruido negro y significaría exactamente lo mismo. Aunque, claro, creo que sería casi imposible encontrar silencio absoluto en alguna parte de este planeta, al menos de que tengas de estos cuartos que aíslan por completo el sonido, de los cuales me encantaría tener a mí. Pero bueno, les estaba diciendo, ¿no? Tenemos el ruido blanco, el ruido negro y el ruido gris. Y fíjense, yo veo esta curva y pienso, ¿qué no es realmente así como se debería de ver el ruido rosa? Mayor energía en el lado rojo y también una concentración de energía en el lado azul. Pero pues la razón por la cual el ruido gris obtiene su nombre
tiene menos que ver con esta comparación simbólica de los colores y más con lo que es la psicoacústica y cómo nuestros oídos escuchan el sonido. Porque fíjense, a pesar de que sí les comenté que escuchamos de los 20 Hz a los 20 kHz de frecuencia en aproximación, sí tenemos distintas sensibilidades a estas distintas frecuencias. Entonces, esta curva representa cuáles son las frecuencias que mejor escuchamos en comparación a las que no escuchamos tan bien. Entonces, el ruido gris sería como el ruido calibrado a nuestros oídos para que así podamos escuchar todas las frecuencias a lo que sería el mismo volumen o algo por el estilo. Así que pues estos son los ruidos y el porqué sus colores. Y quizá también ya habrán escuchado sobre algunos de los beneficios que tienen estos ruidos en nuestra salud o en ayudarnos a dormir. Algunos puede que sí sean ciertos y otros no tan ciertos. Sería cosa de investigarlo. Pero fíjense, también otra de las cosas de las que podríamos hablar es esto del ultrasonido, que sería cualquier frecuencia por encima de los 20 Hz. Y varios mamíferos pueden escuchar el espectro del ultrasonido, nosotros no podemos. Y sí me parece que a algunos eso les impresiona y quizá hasta provoque algo de envidia. Y creo que sí podría ser un tema interesante hablar de esto, pero quién sabe, ¿no? Porque hay tantas cosas por hacer, tantas cosas de qué hablar. Y ahorita de hecho me encuentro trabajando en un proyecto nuevo de música que espero tener listo antes que después. Así que sí he estado manteniéndome ocupado y negociando con la inspiración, pero sí quiero también continuar produciendo una que otra cosa de vez en cuando en este canal, porque así como ustedes yo también aprendo de estos videos. Entonces, pues manténganse en sintonía de vez en cuando. Y bueno, generalmente me gusta terminar haciendo una conclusión de lo que se habló en el video. Y pues hoy se mencionó cómo funcionan las bandas de frecuencia y también cómo ciertos ruidos naturales pueden tener una aproximación a los distintos colores de ruidos. Y entonces una vez lo que se me ocurrió fue, fue crear distintas bandas de frecuencia para controlar el volumen en lo que es el ruido blanco, ¿no? Entonces iba a estar modulando el volumen de una forma aleatoria, digamos, y esto con la intención de imitar más o menos cómo funciona el viento, porque el viento sí como que tiene una presencia dentro de todo el espectro de frecuencias, pero dependiendo de la velocidad que exista en la presión del aire, pues la vibración se maneja de distintas maneras. Entonces no sabía realmente cómo iba a terminar, pero el resultado final resultó siendo uno que, pues aunque no representa exactamente lo que sería el ruido del viento natural, creo que sí es lo suficientemente convincente como para engañar a las personas, ¿no? Entonces, pues digo, ahorita lo están escuchando ustedes, esta imitación del viento, simplemente con alterar el volumen del ruido blanco en distintas bandas de frecuencia. Entonces, al final no sé qué tanta utilidad tenga en realidad, porque pues digo, si queremos grabar el viento se puede hacer sin tener que hacer este tipo de operaciones, pero pues tampoco le veo daño tener este tipo de conocimientos. Supongo que eso ya será todo por ahora, así que yo me despido y hasta la próxima.